Queridos peregrinos que habéis acudido en este primer sábado de mes a Prado Nuevo, que habéis acompañado a la Virgen en esta procesión que habéis tenido antes el rosario para pedir por la paz, para pedir por la paz en Ucrania, ¿verdad? Por el don de la lluvia. Queridos sacerdotes, concelebrantes, queridos todos los que siguen esta retransmisión por las redes sociales. En el Evangelio de este día se nos presenta a Jesucristo después de su bautismo, que fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y con este hecho el Señor quiere mostrarnos que en la vida del cristiano tiene que haber combate contra aquello que nos aleja de Dios y de su gracia, y que es un combate del que no podemos renunciar. Por eso tenemos que rechazar pues esa mentalidad, ese pensamiento erróneo y muy extendido de ese pacto pues con todo, ¿no? Incluso con nuestras inclinaciones desordenadas, con aquello que la sociedad nos va imponiendo como bueno, y mucho de ello respaldado por la ley, como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, la ideología de género, una educación desde la más tierna infancia orientada ya a ver como natural y bueno lo que daña la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Y es que hemos llegado al extremo que el Señor nos decía, nos anunciaba hace muchos años en sus mensajes a Luz Amparo en Prado Nuevo. Nos decía: qué pena de humanidad, han perdido la noción del pecado y no ven pecado donde hay pecado, hija mía, la virtud la ven pecado. El Señor en este Evangelio nos muestra que ese combate que hemos de tener es contra los ángeles caídos, como Él lo tuvo contra Satanás, y que tales ángeles caídos, el demonio y sus secuaces, son seres personales de cuya existencia y cuya acción malévola nos habla la Sagrada Escritura, como San Pablo a los Efesios cuando nos dice que nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por su odio a Dios y a nosotros, sus criaturas, explícitamente van contra nuestra, buscan engañarnos, confundirnos, seducirnos, con la tentación para apartarnos de Dios y del camino de la salvación. Y cuántas veces lo consiguen y nos engañan y caemos en el pecado. Y lo primero que nos quiere hacer creer Satanás es que no existe, con su astucia, para que no se vea el mal, se diluya y no se crea en la existencia del pecado. Por eso, contra este enemigo es contra el que tenemos que combatir, y con la tentación pues nos influye realmente. Existe por tanto enemigo, tentaciones, luego necesariamente tiene que haber lucha, batalla interior. Si en nosotros nos experimentamos tentación, no sentimos esa inclinación al mal, ahí el demonio nos está engañando de alguna manera. Hemos escuchado cómo el Señor
al Señor el demonio, Satanás, le puso 3 tentaciones que son como los 3 ídolos, prototipos con los que el demonio nos tienta a todo ser humano. Una tentación es cuando quiere que el Señor rompa el ayuno después de 40 días ante su necesidad y que convierta las piedras en panes. Y ahí está la tentación para nosotros de convertir nuestra apetencia, nuestra comodidad, el placer como el valor último de la vida. Es la tentación de que las cosas de este mundo nos ofrece la felicidad, el consumismo, el materialismo. Sin embargo, como decía San Agustín, nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti. Solo Dios nos la puede dar, esa felicidad, y por eso debemos de tener muy en cuenta la respuesta de Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra de las tentaciones es cuando, llevado al alero del templo, Satanás le dice que se tire, que hasta en la palabra de Dios se nos dice que los ángeles lo recogerán. Es la tentación de hacer de la gloria, del triunfo humano, el valor principal de la vida. Y por eso el Señor rechaza: no tentarás, diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Es la tentación también de querer manipular a Dios, exigiéndole ponerse a mi interés, a mi conveniencia, a mi capricho, a mi servicio, a mi voluntad, a mis intereses. Es querer intentar que Dios elimine el camino de la cruz, es olvidar que Dios, el Señor, para poder seguirlo necesitamos mucha paciencia y mucha perseverancia, es querer manipular la voluntad de Dios según nuestra voluntad, ¿no? Como decía Luz Amparo, no hacer la santa voluntad de Dios, sino mi santa voluntad de Dios. Y por eso también ahí tenemos que pedir esa gracia para responder como Cristo: no tentarás al Señor tu Dios. No soy quien para ordenar qué y cómo y cuándo Dios tiene que actuar, sino confiar en el camino que Él me ponga y saber que ese camino va a ser de humildad y de ocultamiento, nunca que nos ayude a nunca querer ser como dioses, que es la tentación de la soberbia. Y queda otra tentación en la que Jesús es llevado a un monte alto donde contempla todos los reinos de la tierra y Satanás le dice que todo se lo dará si se postra a sus pies y lo adora. Es la tentación para nosotros de estar dispuestos a vender nuestros ideales, estar dispuestos a renegar de nuestros principios con tal de triunfar en esta vida, o incluso para salvar la propia vida amenazada de muerte. Es una tentación muy fuerte. Y es que pues así somos de frágiles y de débiles, por eso el demonio nos tienta de todas estas maneras y formas. También los apóstoles de alguna manera experimentaron esta tentación, o cuando en el discurso de la Eucaristía pronunciado por Cristo, muy fuerte, que muchos se escandalizaron de él y dejaron de ser discípulos al hablar de comer su cuerpo y beber su sangre. Y los apóstoles pues también ahí tendrían sus dificultades, sus dudas, y por eso el Señor les dice: ¿también vosotros queréis marcharos? El Señor no rebaja sus principios, su doctrina, su enseñanza, aunque se quede solo, porque lo importante sobre todo es eso, mantener
los principios, mantener la enseñanza que Cristo nos ha dejado, no querer mantener pues mucho número de personas con tal, aunque sea pues renunciando a nuestros principios cristianos, ¿no? Pues es una tentación que también tenemos que responder como el Señor, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Pues esto es lo que sucede en nuestro corazón y en lo que nos sentimos tentados, y todas las demás tentaciones y las de los pecados capitales, que son raíces de muchos pecados, nos vienen de aquí. Por eso el Señor ha querido ser tentado en el desierto, y en resumen es por dos motivos. Uno, para que con lo que nosotros somos tentados quede muy claro, y lo conozcamos, así podamos desenmascarar la tentación. Y por otro lado, en saber que así como Él ha sufrido la tentación y la ha vencido, también nosotros podemos, y nos quiere dar y nos da de hecho su gracia para poder vencer cualquier tentación, en que nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y nos ha dado esos medios de santificación, de fortalecimiento, como son el sacramento de la confesión, de la Eucaristía, la devoción a María. Nos decía el Señor en un mensaje: no os dejéis arrastrar por el deslumbramiento del mundo, hijos míos, es la hora del reinado de Satanás y quiere destruir las almas. Sed fuertes, hijos míos, acercaos a la penitencia, a la Eucaristía, amad a la Iglesia, en ella encontraréis las fuentes que necesitáis para fortalecer vuestra alma. Y en otra ocasión os decía la Virgen: invocad mi nombre. Cada vez que se invoca mi nombre, se estremece el infierno y queda sin poder ni fuerzas para tentar a los seres humanos. Durante todo el día invocad a María, la Madre de Dios, ella os protegerá del maligno. Pues le pedimos en este día al Señor, por medio de la Virgen, en este comienzo de Cuaresma, que nos ayude a que este tiempo sea para nosotros un camino decidido de conversión, de lucha, de combate, de luz para nuestro entendimiento y de fortaleza a la voluntad, para apartarnos del pecado, para seguir el camino de la salvación, de los mandamientos, especialmente del amor. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios, Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio